diabetes, y el tabaco es tan importante que lo abordemos como todos los otros. Tenemos una tendencia en la sociedad en la cual antes se hablaba de la persona que nos hemos cambiado, ahora hay cada vez más tecnología más chica, más todo comprimido, y hay mucho más como una obesidad que viene del lado del tabaquismo también. ¿Por qué? Porque está el sedentarismo. Al haber tanta tecnología, la tecnología ha avanzado muchísimo, cada vez tenemos mejores aparatos, más chiquitos, menos peso y todo lo mejor, pero eso ha hecho un cambio en el, en el ser humano de generar mayor obesidad y mayor frecuencia de consumo de tabaco, ¿sí? Cuando hablamos de las estadísticas, decimos que una de cada dos personas va a morir por alguna causa directamente vinculada al cigarrillo. O sea, acá tenemos una pareja de dos fumadores. ¿Y qué va a pasar con estos dos a largo plazo? Uno de ellos dos va a fallecer por alguna causa directa del cigarrillo, ¿sí? Sea cual fuere, la problemática va a ser directamente causada por el problema que genera el cigarrillo. Cuando hablamos a nivel mundial, hablamos que hay en el país 8 millones de muertes anuales por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, según la Organización Mundial de la Salud, de las cuales 1.200.000 es a causa de la exposición del humo de segunda mano. ¿Sí? Que esto nos dice, estos los últimos estudios que hizo la FIC, que es la Federación Interamericana del Corazón, que tiene esa estadística del 2024. Por eso cuando puse el título de hoy de la charla dije tabaquismo es una enfermedad que nos afecta a todos, ¿sí? Porque no solo eh, genera problemas de salud a nivel de la persona que lo consume, sino que también por la exposición del humo de segunda mano, que es lo que hablamos del tabaquismo pasivo, que es el que está expuesto al humo, ¿sí? El 70% de las muertes a causa de esto ocurren en países de bajos ingresos económicos. Cuando hablamos de Argentina, más de 40.000, ¿sí? Se producen, 15% de ellos son adolescentes. Y esto, tenemos la estadística que 6.000 personas mueren anualmente en Argentina a causa del tabaquismo pasivo. Y el 16% del gasto en atención médica en Argentina está destinado a tratar las enfermedades relacionadas con esto. Lo cual ustedes mucho van a escuchar del tema de los impuestos. Y hoy en día, ahora después más adelante les voy a comentar, eh, con respecto a las leyes y prohibiciones, y ahora se abrió eh, la, no, ya no se prohíbe más la venta de cigarrillos, que ahora se lo voy a comentar más adelante, y siempre se pensó el tabaquismo como un negocio para el país, pero realmente está estudiado de que el gasto que genera en atenciones médicas por problemas relacionados a el uso de este es también muy elevado. O sea, se gasta mucho eh, en salud con los problemas que genera. El 13,2% de todas las muertes que se producen, fíjese acá, este cuadrito nos muestra, ¿sí? Que el 13,2% de todas las muertes que se producen en el país pueden ser atribuidas al tabaquismo. Entonces, cuando hablamos de tabaquismo, no hablamos de algo que genera un 1% de la mortalidad general, ni nada. Estamos hablando del 13% de las muertes en el país, ¿sí? Fíjense que según la estadística, el 25% de la población argentina fumaba en 2016 y el último estudio en 2024 bajó a 22%. Pese a todos los cambios que se han hecho de que no se fume en lugares cerrados, que ahora ya el fumador se aísla, que queda más excluido, a pesar de todas las medidas que se han hecho, hasta de poner en los cigarrillos que eso hace daño, que mata, que enferma. Sin embargo, estamos hablando de un 22 a un 25 que había antes. Seguimos con mucha población fumadora. ¿Eh? Y de la cual de esas 123 personas por día están muriendo a causa de esto. Y lo que hablaba hoy de ese 16%, estamos hablando de 33.326 millones de pesos gastados cada año para tratar estos problemas de salud, como les comentaba antes. Esto representa, en el 2020 hablábamos de, fíjense que
acá le puse el comparativo porque 2020 teníamos 44.758 muertes por año que podían ser evitadas, ¿no? A causa de esto, y ahora ha aumentado, o sea, tenemos menos frecuencia de fumadores, un poquito, pero aumentó las muertes. En el año 2021 tenemos más de 47.000 muertes relacionadas al tabaco. Y como hablamos antes, más de 6.000 que son por gente expuesta al tabaco ajeno. Cuando hablamos de las enfermedades, cuando hablamos de qué se enferma el fumador, lo más frecuente, como ven acá, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Eh? El EPOC se lleva el primer puesto en las enfermedades crónicas, segundo, las enfermedades cardíacas, tercera, la neumonía, cuarta, el accidente cerebrovascular. Después siguen otros tipos de cánceres y fíjense, el cáncer de pulmón está como último, ¿sí? Muchas veces se dice al cáncer de pulmón, sí, y fíjense que otros cánceres, que en esos otros cánceres están el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer de laringe, de páncreas, de estómago, de la boca, de un montón de cánceres que genera el cigarrillo, porque tiene dentro de sus componentes cancerígenos que predisponen a esto. Y como nuevo que se ha agregado en el IEX es un instituto de estadísticas de carga sanitaria que es el que estudia directamente esta relación que estamos hablando del cigarrillo con las enfermedades y agrega en el 2022 a la diabetes y a otros tipos de cánceres como una causa directa del cigarrillo. ¿Sí? O sea, ahora se está descubriendo que el cigarrillo es un factor directo de tener diabetes que predispone a tener esa enfermedad que antes lo teníamos como un factor de riesgo, a que si vos tenés diabetes, si fumás, tenés más complicaciones, le agregás otro factor de riesgo cardiovascular, pero ahora se ha descubierto que em, la diabetes puede ser causa del consumo de cigarrillo. Cuando hablamos a nivel provincial, tenemos del 22,2% de la población argentina en Entre Ríos. 2018 tenemos 22,7% de fumadores, de los cuales en 2018 esto 3,5% tienen el uso ahora del cigarrillo electrónico. Eso ahora aumentó, ¿sí? Esto es 2018. Ahora está más mayor el porcentaje de consumo de estos dispositivos que ahora lo vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos de las muertes, estábamos hablando de las enfermedades que causa. Cuando hablamos de muertes, fíjense que como primer eslabón, la gente, ¿de qué muere? De las enfermedades cardíacas. No muere por el EPOC, ¿sí? Como primer causa. O sea, se enferma menos de enfermedades cardíacas, pero hay más muertes por enfermedades cardíacas que por EPOC, ¿sí? Que está como segunda en la línea de muertes que se atribuyen directamente a esta. Y acá sí, cuando hablamos de muerte, el cáncer de pulmón está tercero, después están los otros cánceres. Fíjense que como quinta causa de muerte por el tabaquismo está el tabaquismo pasivo, lo cual es bastante, antes que la neumonía, fíjense, y que la CB, ¿sí? Y esto es 2020 y fíjense que acá tenemos 2024, en el cual las enfermedades cardiovasculares siguen teniendo la primera línea, después el EPOC, después cáncer de pulmón. Pero sí ha habido un aumento en las enfermedades cardiovasculares, muertes de fumadores por enfermedades cardiovasculares, más en este último año que en 2020. Bueno, esta es otra esquemita, de lo mismo que hablábamos. Este es un último estudio que sacó la FIC, que es como le explicaba, la Fundación Interamericana del Corazón, en el cual hicieron un estudio entre los chicos de 13 a 18 años y estudiaron el consumo de los productos de tabaco y nicotina, ¿sí? Ahí incluyeron en esos productos de tabaco y nicotina los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado
y los tabacos para armar y los cigarrillos convencionales. Ustedes van a escuchar muchas veces productos emergentes de tabaco y nicotina. Estos productos emergentes de tabaco y nicotina son estos nuevos dispositivos que se están viendo ahora, que son los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado son los vapers, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar. Se hizo este estudio en 2023 en el cual se evidenció que el 38% probaron alguna vez algún producto de tabaco y nicotina, de los cuales 19% eran consumidores de algún producto actual eh, y el 13% de cigarrillo, el 9% del cigarrillo electrónico y el 7% era de otros productos de tabaco, como tabaco calentado o otros que ahora les voy a mostrar. Esto para que vean de lo que hablábamos, los productos, las sustancias que componen el cigarrillo. Hay más de 7.000 sustancias tóxicas. Acá pueden ver que hay metales tóxicos, hay gases venenosos, hay productos químicos. Y entre ellos está, entre esos productos químicos que hablábamos, están los carcinógenos, ¿sí? Que directamente esto es el gran predictor a que tengan cáncer, ¿sí? Y la nicotina, que es el único componente de esas 7.000 sustancias que nos genera la adicción y es a la cual vamos a trabajar cuando veamos mañana la clase de cesación tabáquica, vamos a actuar sobre la nicotina. Más allá de que al sacar el cigarrillo sacamos todo este daño, lo que trabajamos cuando hacemos cesación es actuar sobre esta nicotina. Les comento antes de seguir con esto que la nicotina es la droga más adictiva que hay en todo el comercio. Todas las que ustedes conozcan, éxtasis, marihuana, lo que sea de drogas, esta es la que más genera a nivel cerebral el nivel adictivo. Por eso es tan difícil dejarlo. Cuando hablamos, como les decía, con los productos emergentes, acá tienen los cigarrillos electrónicos. Estos que están acá a la derecha son los productos calentados de tabaco, que tienen diferentes acciones, ¿sí? Acá tenemos el producto calentado de tabaco, es un cigarrillo que se pone y se calienta en el aparatito y se saca y se fuma, ¿sí? Así como está suelto. En cambio, estos son los que se llaman los vapers o cigarrillos electrónicos, que son aquellos que tienen una batería o un cargador que genera un vapor que solo consumimos, ¿sí? Eh, en cambio, como les puse ahí, en lugar de combustionar el tabaco, lo calientan a menos temperatura que en la combustión, acá en este aparatito, de 300 versus 900, generando un aerosol que es inhalado, y en este caso, en lugar del líquido, necesita un cigarrillo con tabaco pensado en diseño particular llamado sticks, ¿sí? Acá les muestro más o menos de qué está compuesto el cigarrillo electrónico. Fíjense que tiene un LED, una batería, un microprocesador donde se produce el control del calor y de la luz, el calentador, que ahí se genera el vapor de la nicotina, y el cartucho, donde ahí tiene la nicotina y el aroma líquido, el líquido ese que se compra para el cigarrillo electrónico. Em, Estos son algunos modelitos. Hay muchos modelos, diferentes colores, diferentes sabores de los líquidos. Acá tienen los nombres que los van a encontrar. El AOC en narguile electrónico, que en narguile es el aparatito que ahí está, que es el que se hace en grupo, ¿sí? En juntadas y se fuman todos de eso. Eso tiene tabaco. El bolígrafo vapeador, los mods, ¿sí? Que son eh, los que por ahí se ajustan más a cuestiones personales, porque pueden hasta cambiarle los cartuchos, pueden cambiarle los colores. Hay algunos que estos son descartables, que se usan un tiempo y se tiran, y otros que son recargables. Esas son otras formas. Ujú. Este es el producto eh, del tabaco que no se quema, ¿sí? El que, el que se usa, el tabaco calentado. Que el más famoso de todos estos es el IQOS. El IQOS es el que saca Philip Morris como alternativa. Otro más para que vean un poquito, esto es
Vimos primero el cigarrillo electrónico, estos son los calentadores de tabaco, ¿eh? Que tienen, fíjese que hasta tienen un- una placa electrónica, ¿sí? Una batería también, ¿eh? Eh, Este es el IQOS, que yo le digo, es el que más por ahí se encuentra. Fíjense que tiene un cargador en el cual llenan esa batería para poder tenerlo siempre para que caliente el cigarrillo, ¿sí? Esto también tiene Bluetooth, tiene una aplicación en el celular, o sea, tiene todo un llamativo para el adolescente, digamos, de que para llamar la atención y que empiecen a fumar, ¿no? Porque siempre se trabaja sobre llegar al adolescente cuando hablamos de adicciones, ¿no? Siempre para ellos es el momento para entrar y para generarle esta adicción. Bueno, fíjense que hoy hablamos de los componentes del cigarrillo tradicional. Van a escuchar muchos que dicen, no, en un momento el cigarrillo electrónico servía para dejar de fumar, eso decían las mismas tabacaleras, servían para dejar de fumar, que hace menos daño, que es mejor que usar el cigarrillo convencional, y realmente no, realmente se ha descubierto que están fabricados por las mismas tabacaleras, que son otra forma de ingresar a consumir la nicotina cuando se empezó a prohibir el cigarrillo convencional. Y estas son las cosas que tiene, fíjense, propilenglicol, glicerina, bueno, la misma nicotina. No hay seguridad sobre los líquidos, aunque algunos líquidos se vendan como que no tienen nicotina, realmente eso no se pudo evidenciar nunca. Se han hecho muchos estudios y siempre han encontrado que tienen concentraciones de nicotina, por eso no está regularizado, por eso la ADMAT ha rechazado el uso de esto y no está regularizado. También tiene dietilenglicol, formaldehído, tolueno, tiene metales pesados, ¿sí? Y como vemos, que siguen estando estos componentes que son carcinógenos y generan el daño. También hay hepatotoxicidad, nefrotoxicidad. Y esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Esto es el nuevo método que se llama pouch de nicotina. Fíjense que estas son las marcas más conocidas, Velo y Sin. Son así, son sobrecitos de nicotina que lo usan debajo del labio. Se ponen el pouch debajo del labio y ingresa por mucosa esta nicotina. Esta es la nueva forma de, de seguir consumiendo nicotina. También está descubierto que no solo tiene nicotina, sino que tiene todos los otros tóxicos muy parecidos al cigarrillo electrónico, pero cambia la forma de presentación. Teníamos el cigarrillo tradicional, el electrónico, el calentado, y ahora sacan esto que es que ni siquiera ya se calienta ni nada, sino que se absorbe directamente por mucosa con un sobrecito de fácil uso para usarlo en cualquier lado y justamente eh, que nadie te lo prohíba, ¿no? O sea, ese es el pensamiento de estas tabacaleras que lo único que quieren es que se siga consumiendo esta droga. Cuando hablamos cuando yo les contaba esto de la adicción que genera, la dependencia que genera a nivel cerebral, hablamos de una estimulación de la vía dopaminérgica, ¿sí? Cuando cada pitadita que se realiza de cualquiera de las sustancias estas que hablábamos de nicotina, va a activar la vía dopaminérgica, que como sabemos la vía dopaminérgica genera sensación de bienestar, de placer, ¿sí? Se hace un regulation de receptores en el cual se empieza a hacer una transformación neurobiológica del cerebro con una neuroplasticidad, que cuanto más se fuma, más se empieza a generar esta neuroplasticidad, ¿sí? Para recordar un poquito, el área tegmental ventral, ¿sí? Los neurotransmisores de dopamina, glutamato, GABA, núcleo accumbens, la amígdala y hipocampo. Donde va a actuar es en el área tegmental ventral, estimulando esta estimulación de esta vía dopaminérgica, aumentando los neurotransmisores como la dopamina, el glutamato, el GABA, generando una sensación de recompensa y bienestar. ¿M? Fíjense que acá tenemos un receptor nicotínico, que esto se genera la neuroplasticidad, que
el que ha fumado empieza a generar estos receptores nicotínicos que el que no fumó nunca no los tiene. Y por eso cuando hablamos de la cronicidad de esta enfermedad, es porque el fumador, una vez que deja de fumar y todo, estos receptores cerebrales quedan, porque ya hay una neuroplasticidad. Entonces pasan años y vuelve a agarrar un cigarrillo y activó todo este sistema, ¿sí? Este sistema actúa con la acetilcolina, con la liberación de dopamina, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos esta estimulación de la nicotina a nivel cerebral, empieza a actuar la, em, la, la abstinencia, ¿no? Que es lo que yo quiero que entiendan, que es el refuerzo negativo, es la liberación de esta noradrenalina en el locus ceruleus y en las vías noradrenérgicas y genera un desequilibrio intrasináptico generando el síndrome de abstinencia. No existe el paciente que deja de fumar que no tenga abstinencia. En más o menos proporción, depende, que después lo vamos a ver en la clase que viene, cuando evaluamos qué tipo de fumador tenemos, cómo lo vamos a abarcar. Todos tienen abstinencia, porque este es el mecanismo neurobiológico de esto. No le damos la droga, al ser tan dependiente este cerebro, te empieza a liberar la adrenalina pidiéndote que consumas para saciar eso, ¿sí? Entonces, se encuentra la recompensa dopamínica, que es el refuerzo positivo que hace la persona al fumar, y el castigo de la abstinencia por no hacerlo. O sea, a los minutos que ya no fuma, empieza a bajar esta acción de la recompensa dopamínica que dura minutos, y ahí empieza a aumentar esta liberación de noradrenalina, generando una abstinencia. ¿Para qué? Para que vuelva a consumir y le vuelva a generar esa recompensa. Recuerden que la vía dopaminérgica era la vía que nos generaba placer, que hacía un refuerzo positivo, y acá son los responsables de los comienzos de la adicción. En cambio, la vía noradrenérgica, que es la que se empieza a activar una vez que no hay nicotina en el torrente circulatorio, empieza a haber abstinencia, empieza a haber refuerzos negativos y es el responsable de la cronicidad de la adicción. O sea, esta vía es la responsable de que la persona siga consumiendo el tabaco, ¿no? Cuando hablamos de daños, acá hay un... A mí me gusta este esquemita porque te muestra los años en los que fueron descubriéndose y se sigue descubriendo, y más con estos nuevos dispositivos, nuevas enfermedades y mortalidades de la misma, ¿sí? Ahí les dice los años en los cuales fue descubriendo las lesiones en el uréter, en cervix, en el esófago, las leucemias, las cataratas, las enfermedades coronarias, la aterosclerosis, el aneurisma de la aorta, el EPOC, cómo fue viéndose que esto afecta todo el cuerpo. Pero a nivel general le puse algunas cuestiones que tengan en cuenta, que vamos a ver en el paciente fumador, ¿sí? Y que muchas veces se tratan estos síntomas como algo aparte, ¿no? Viene una persona con alergia, vamos a ver el alérgeno, saquemos esto, el otro, pero está fumando. Y ahí está el alérgeno importante que está generando esta alergia. Viene un paciente con bajo HDL y le hacemos caminar y le hacemos hacer un montón de cuestiones sobre la dieta, pero si no lo hacemos dejar de fumar, va a seguir con eso, ¿sí? Em, una leucocitosis crónica que puede aparecer a causa del consumo crónico, tos, gingivitis, pérdida de dientes, irritación ocular, muchas contracturas. Las contracturas, porque actúan a nivel muscular, en las cuales genera estas contracturas de manera crónica que al dejar de fumar mejoran un montón, y el mal dormir, que tiene que ver mucho con esto que hablábamos de la fisiopatología de la misma, que hace que tampoco tengan un buen descanso por la misma abstinencia que genera, ¿sí? El fumador activo, las cosas más frecuentes que podemos encontrar, es como hablábamos, la enfermedad cardíaca isquémica, el ACV, demencia vascular, enfermedad vascular periférica, aneurisma aorta, cánceres, fíjense, el pulmón, cavidad orofaringe, laringe, esófago, son muchísimos. eh, Problemas respiratorios, EPOC, neumonías, mal control del asma, reproductivas, ¿sí? En pacientes
embarazadas, bajo peso al nacer, complicaciones del embarazo, fertilidad reducida, síndrome de la muerte súbita en lactante. Cuando tenemos, por ejemplo, resultados quirúrgicos, o sea, todo lo que es curaciones y cicatrización también están afectados por este. Más fracturas de cadera, mayor baja densidad ósea, cataratas, úlcera péptica, todo esto podemos encontrar en el fumador a causa directa del tabaquismo. Pero también hablábamos de el humo de tabaco ajeno y fíjense la cantidad de cosas que pueden provocar, ya sea en niños, en embarazadas, en las mujeres, en hombres o mujeres, la cantidad de cosas que puede generar por estar expuesto a, al tabaquismo. Por ejemplo, en los niños se ha descubierto mucho esto del asma, del síndrome de la muerte súbita lactante, mayor frecuencia de otitis, neumonía, de BOR, ¿sí? Em, Hace poco tiempo, en invierno se hace como un programa de bronquiolitos, se llama, se hace unas estadísticas y las atenciones de la cantidad de niños, y les puedo asegurar que preguntan de los padres y el 80% o 70% de esos niños con BOR son expuestos al humo de tabaco ajeno, porque acá no existen niveles seguros de exposición. Y cuando hablamos de eso no se cuando hablamos del tabaquismo pasivo y el padre fuma en una ventana o quien convive o en el trabajo y larga el humo para afuera, eso ya está contaminando el ambiente. Si alguien fuma en un ambiente cerrado, aunque no haya nadie, dura 14 a 15 días la intoxicación de ese ambiente hasta que se vuelve al aire a recambiar, por más que pongan ventiladores, por más que hagan lo que hagan, no queda un 100% de aire limpio, queda contaminado con este humo del tabaco, ¿sí? Entonces, para que exista un nivel seguro de exposición, tiene que estar la persona mayor de 100 metros de donde está el lugar para que no llegue el humo a ingresar, porque hasta ingresa vos cerras la puerta o la ventana y están fumando del otro lado, e ingresan hasta por los bordes, digamos, ahí de las ventanas y las puertas. La verdad que no hay un nivel seguro de esto y estas son las enfermedades que más frecuentemente pueden encontrar en los fumadores. Bueno, esto es un poquito más de la farmacocinética, de la nicotina, ¿sí? Que estimula la liberación de adrenalina, dopamina, serotonina y vasopresina. Tiene una vida media de 2 horas, ¿sí? Eh, de 1 a 4 horas es más o menos lo que dura el efecto, ¿sí? Pero como les digo, como yo les explicaba que ya los minutos pueden tener abstinencia los pacientes, porque se genera una neuroplasticidad en el cual eh, el cerebro, cuanto más fumas, más receptores nicotínicos genera. Y al generar más receptores nicotínicos, necesitas más en menos tiempos. Por eso el que fuma 10 a los 30 años, a los 40 va a fumar 15, a los 60 seguramente ya fume 20, 30. Cada vez el cuerpo necesita más para generar el mismo efecto y para suplir lo mismo porque va aumentando esta cantidad de receptores nicotínicos. Sus metabolitos en orina son la nicotina de neóxido, la cotinina, que son en dos formas, que tiene una vida media de 16 a 20 horas. Esto se usa para el monitoreo del tratamiento para dejar de fumar, ¿sí? O sea, si realmente queremos saber si el paciente dejó de fumar, se hace cotinina en orina y se puede descubrir si está fumando o no, porque como esto dura 16 a 20 horas en orina, es un buen marcador para ver si está consumiendo. Bueno, un poquito más de las cuestiones de lo que hablábamos y un poquito profundizando, ¿no? Esto que explicaba antes. ¿Qué es lo que hace el tabaco? Es que actúa, como decíamos, o sea, estimula el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, liberando estas catecolaminas, y esto es lo que va a generar aumento de la frecuencia cardíaca, la presión, aumenta el consumo del oxígeno miocárdico, que eso es más intenso en los primeros 5 minutos y dura hasta 30 minutos este efecto. Hay una alteración en la coagulación, por eso la falta de cicatrización, el retraso en la cicatrización, porque hay un aumento del fibrinógeno, el factor 7, disminuye la fibrinolisis, aumenta la agregación plaquetaria y aumenta los niveles de trombina. Y cuando hablábamos hoy de
como factor de riesgo cardiovascular, de por qué tenemos bajo HDL, hablábamos justamente de la alteración lipídica. Hay un aumento de los triglicéridos, hay un aumento del LDL, pequeños y densos, y una disminución del HDL, y por eso es el gran factor de riesgo cardiovascular. Disminuye la oferta de oxígeno, aumenta la carboximoglobina con efecto inotrópico negativo. Hay una disfunción endotelial donde hay menos síntesis de óxido nítrico y de prostaciclina, incrementándose así la respuesta vasoconstrictora a la endotelina 1. Aumenta la resistencia sistémica y pulmonar y aumenta la presión capilar. En las estadísticas, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, el paciente que tuvo un infarto de miocardio aumenta la mortalidad cardiovascular en un 50% si sigue fumando, ¿sí? Los que continúan fumando tras un infarto tienen 4 veces más reinfartos que los que abandonaron el consumo. O sea, el tabaquista tiene una probabilidad de un 50% de tener infarto, si me explico mejor, y si después de un infarto siguen fumando, hay 4 veces más chances que se reinfarte que aquel que abandona el consumo, ¿sí? En las mujeres fumadoras, nosotras las mujeres siempre tenemos problemas, estamos como con más riesgos cardiovasculares, y en este caso el riesgo de infarto de miocardio en las mujeres es 3 veces superior respecto al de los varones. Y la mortalidad tras un infarto es superior en la mujer fumadora. Y cuando hablamos de muerte súbita, el tabaco es un importante predictor de la muerte súbita. El 75% de los casos de muerte súbita se ha debido a una trombosis coronaria, que esto se da en los fumadores. ¿Sí? Eso se ha hablado de un gran predictor de la muerte súbita. Y se hizo un estudio que se planteó qué ocurre si Argentina aumentara el precio de los cigarrillos en un 50%. Y realmente eso se ha descubierto que sería una de las mejores medidas, en que en 10 años podrían evitarse 25.500 muertes, 42.000 infartos, 15.000 accidentes cerebrovascular, otros cánceres. Y también otra cosa que se tiene en cuenta, que es los años de vida perdidos por muerte y discapacidad. Nosotros hablamos, nosotros no solo hablamos cuando hablamos de tabaquismo de las enfermedades, sino que hablamos de una calidad de vida, ¿sí? También del paciente en general, y también las discapacidades que generan. Porque esto a largo plazo, el paciente con ACV, el paciente de POC, y todo genera discapacidades que la verdad que por más que quizás muera, no aumente su mortalidad, pero sí va a aumentar su discapacidad. Entonces, se ha estudiado eso, ¿sí? En el IEX, que es este que yo les decía, en el 2016. Ahí le puse un poquito de los costos de que genera todo esto. Se habla de costos de productividad laboral perdida, costo de cuidado informal de más de 75.000 millones, eh, que se evidenció que eso influye en el 1,2% del Producto Bruto Interno de nuestro país. ¿Y qué pasa? Esto es de las guías de práctica clínica del 2021. En cambio, la realidad, esto es lo que ocurriría, ¿no? Y lo que se ha estudiado en 2016 y 2021, en los cuales se ha evidenciado esto, si realmente mejoraría lo que mejoraría aparte de todas las enfermedades que hablamos. Esto es reciente, el 24 de abril del 2026 se genera una resolución ahora actual, en el cual se saca la prohibición de todo lo que es tabaco, ya sea en cigarrillo electrónico, tabaco calentado, cigarrillo convencional, eh, todos los usos de nicotina. Se ha sacado la prohibición y se hace una regularización, lo cual esto es muy reciente. O sea, en vez de tener unas políticas de salud mejor en el cual nos permita, porque esto es desde arriba para abajo, ¿no? Para mejorar esto tenemos que pensar en mejorar las políticas de salud, y también nosotros desde consultorio poder abarcarlo. Y la triste noticia es que ha cambiado esto ha generado un paradigma muy grande en el cual lo que dice es que se va a regular y se va a dejar que se venda libremente, con regulaciones. ¿En qué consta esta disposición que les estoy mostrando?
da distintos capítulos, le habla de definiciones generales de los efectos del presente anexo, que eso ahí en el capítulo 1 les dice todo lo que es el uso, o sea, cuáles son los dispositivos, ya sea todos estos dispositivos que yo les contaba antes del uso de tabaco. El capítulo 2 dice que hay un registro y diligencia previa, unos requisitos de seguridad y calidad que le van a pedir a la gente que vende estos productos. Y es muy cómico, ¿no? Porque si pensamos requisitos de seguridad y calidad, ¿qué seguridad y qué calidad podemos tener cuando estamos hablando de una droga? ¿Sí? O sea, ahora, ellos se dice desde el Ministerio de Salud que esto va a ser para mejorar y para tener un control. Pero estamos hablando de una droga. ¿Cómo vas a controlar? Que sea buena, que tenga seguridad y calidad. O sea, no existe eso cuando hablamos de un tóxico, de un veneno, de algo malo, digamos. Va a haber un registro de comercialización, una evaluación de mercado y revisión normativa, modificaciones y cumplimiento de estándares internacionales y otros aspectos. Eso es lo que eh, se va, se dice que se va a hacer a partir de ahora con el uso de todo esto, lo cual es tremendo, digamos, porque si ya ahora se vendía, a pesar de que teníamos una ley que prohibía, con esto se va a abarcar mucho más. ¿Y por qué es importante tratar el tabaquismo, ¿no? Y tratar todas estas cuestiones. Primero porque, como hablamos, es la primer causa de muerte prevenible en el mundo. Nosotros hablamos, cuando hablamos y cuando hablan de los hábitos y factores de riesgo, tenemos aquellos que se pueden modificar o no se pueden modificar, o sea, modificables o no modificables. Y acá tenemos uno que es modificable, ¿sí? Y que con solo decirle a la persona, tenés que dejar de fumar, como les expliqué antes, creo que no va a ser suficiente, porque hay una cuestión en su cerebro que modifica esta conducta, ¿sí? Que no es solo un hábito. Segundo, porque provoca enfermedades asociadas. Tercero, porque la exposición al humo ajeno de tabaco enferma y mata. ¿M? Porque el tratamiento es costo efectivo, porque es un grave problema de salud pública, porque contribuimos al cambio cultural y porque el adicto no es libre y la mayoría de veces quiere dejar de serlo. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, porque en las cuentas de riesgo que ha hecho el Ministerio de Salud, evidenció que el 43,5% de los fumadores hicieron algún intento de dejar de fumar en el último año, realmente querían dejar de fumar. Hay otros estudios que te dicen que con una intervención de 30 segundos o 30 minutos, podemos aumentar la tasa de cesación, ¿sí? Ahora después eso yo se los voy a explicar más mañana, cuando hablamos de cesación. La cesación del consumo de tabaco es la mejor decisión que puede tomar una persona en términos de salud, esperanza y calidad de vida. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y aparte, cuando nosotros estudiamos qué efecto tiene la cesación tabáquica, qué nos va a generar en la mortalidad específicamente, aparte de todas las enfermedades, como hablamos calidad de vida, hablamos de discapacidad, hablamos un montón de cosas, cuando hablamos de mortalidad específicamente, reduce la mortalidad de la cesación tabáquica en un 36%. O sea, si nosotros ayudamos a esa persona que deje de fumar, hay un 36% de reducción de mortalidad con el cese tabáquico. Cuando nosotros tratamos a un paciente con estatinas, baja el 29% la mortalidad. Cuando damos betabloqueantes, un 23%. Cuando damos IECA en una hipertensión, un 23%. Y el dar aspirina en uso crónico disminuye un 15% la reducción esta de mortalidad. Fíjense qué alto que es el porcentaje de efectividad en la mortalidad que tenemos al ayudar a dejar de fumar a un paciente. Y cuando hablamos de intervenciones en los fumadores y la efectividad del mismo, de los tratamientos, las intervenciones intensivas, que son el consultorio específico de tabaco, que eso lo puede hacer cualquier persona, o sea, es como tratar la diabetes en el consultorio, darle el tiempo ese necesario, tenemos un 30-35% de efectividad, en grupo o individual. Esto es grupo o individual. Las telefónicas, hay un teléfono en el cual la persona puede comunicarse si quiere dejar de fumar, y eso evidenció un 15 a un 25% de chances de cese tabáquico. La intervención breve, que lo vamos a ver
mañana, un 6 a un 10%. El consejo breve, el consejo hablamos de, sí, lo mejor que te puede pasar es dejar de fumar. Ese consejo breve es un 2 a un 3%. Los materiales de autoayuda, que son aquellos que se usan como folletería, cartelería, cosas que ven en internet, esos son de 1 a un 2%. La cesación espontánea existe, ¿sí? Que son aquellos que dejan espontáneamente por alguna causa, o se asustaron, o se falleció un familiar, se enfermó. Existe la cesación espontánea, pero es un 5 a un 7% de la cantidad de fumadores que está evidenciado que puede dejar de fumar espontáneamente sin ninguna ayuda. Esto es por separado, pero esto, por ejemplo, la intervención intensiva tiene ayuda del teléfono, ayuda del consejo breve, ayuda de los materiales de autoayuda y es un tratamiento que se hace integral. Y quiero que sepan que cuando hablamos de las intervenciones en adicciones en general, siempre el porcentaje es bajo. No se pinchen el día de mañana que quieran tratar a un tabaquista y de 10, 3 van a dejar. ¿Está? 3, 4. Y eso es buenísimo, porque estamos hablando de adicciones. No es lo mismo que tratar a un paciente en el cual no tenga este componente adictivo, inconsciente, en el cual está diciendo fumar, fumar y le está dando toda esta abstinencia y todos estos síntomas que se siente mal y vuelve a fumar. Otras enfermedades no pasa eso. Y con las adicciones, el índice de resultados siempre es bajo en todas las adicciones. Pero es mejor que dejen 3 de 10 a que ninguno de 10 deje de fumar, porque no se hacen las intervenciones adecuadas. ¿Sí? Y aparte por lo importante que es cuando hablamos de salud. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una vacuna que pudiera prevenir una de cada 10 muertes en todo el mundo? Y esa la tenemos, ¿sí? Que es el control de tabaco, ¿sí? Acá no hay una vacunita que te pones y dejas de fumar, pero sí, si controlamos y hacemos un buen control de tabaco, eh, hay muchas chances de que se genere esta baja, ¿sí? De las muertes. Vamos a hablar ya en la última etapa de la clase del humo ambiental de tabaco. Pero antes, me gustaría, antes de seguir con esto, que es esto que hablamos de el que está expuesto al humo de tabaco ajeno, si tienen alguna pregunta o quieren saber algo más sobre esta parte que dimos primera. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Todo claro? Por mi parte no, profe, gracias. Bueno, bueno, seguimos entonces. Eh, el humo ambiental de tabaco, cuando hablamos, y esto habla del cigarrillo, pero también tiene mucho que ver el tema del vapor, ¿sí? Los vapers tampoco hay seguridad, o sea, hoy en día se está usando en lugares cerrados y más allá de que no es el mismo humo, la misma combustión que el cigarrillo convencional, es un vapor que tiene tóxicos y que también contamina el ambiente, ¿sí? Lo único que ha salido nuevo es esto de los pouch de nicotina, que estos pouch realmente es lo único que nos genera esto que vamos a hablar, que es el humo ambiental de tabaco. Cuando hablamos de esto es una combinación del humo del extremo del encendido del cigarrillo y el humo que exhala el fumador. Hablamos de una corriente principal, que es la que libera el fumador, y la corriente secundaria, que es aquella que se desprende de la combustión del cigarrillo mismo, ¿sí? Y esto hace una combinación del humo ambiental. Un cigarrillo produce 12 minutos de humo ambiental comparado con los 30 segundos del humo que inhala el fumador, ¿sí? O sea, el fumador lo inhala y eso dura 30 segundos. En cambio, en el ambiente ese humo produce 12 minutos de humo. Para eliminar de manera efectiva los compuestos químicos del humo de tabaco, en un área cerrada se tendrían que realizar más de 200 cambios de aire por hora.
y el número habitual del cambio de aire es de 10 a 15. Si hay viento, si hay ventilador, si hay aire, podemos aumentarlo un poquito más, pero nunca vamos a llegar a los 200 cambios de aire por hora que necesitamos para que ese humo de tabaco salga del ambiente y que tengamos un lugar seguro. Por eso no hablamos de seguridad a la hora de la contaminación del ambiente. El humo de tabaco ajeno es causa de enfermedad y muerte en los no fumadores. Todas las instituciones científicas del mundo reconocen el efecto perjudicial para la salud del humo de segunda mano. El convenio marco para el control de tabaco incluye a la protección del humo de tabaco ajeno como un punto central, ¿sí? Hay un convenio macro, ¿sí? Que es un convenio general que se hace de todos los países, que Argentina no se ha unido a ese convenio, estaba en tratativa de unirse, pero ahora con todo esto, la verdad que está costando unirse, pero es un convenio que se hace para control de tabaco a nivel mundial. Los estudios realizados hasta la fecha indican que cualquier nivel de exposición es peligroso para la salud, que no hay una concentración segura y que existe una clara relación de dosis y respuesta, es decir, mayor exposición, mayor daño, ¿sí? No es lo mismo una persona que fuma un cigarrillo en el baño al día y dejó contaminado ese baño a aquel que fuma 5, 6, 10, 20 cigarrillos al día, ¿sí? Obviamente que más exposición, más daño. Más horas de exposición al ambiente, más daño, ¿sí? También. De uno. O sea, más fuma, por eso más fuma el fumador, más contamina, más se expone uno en cantidad de horas, más es el daño. ¿Tá? Hoy estuvimos hablando un poquito, pero acá les muestro una imagen de una mamá embarazada, de un niño y todas las cosas más frecuentes que podemos ver. Fíjense que hasta ahí se queda el cabello, posibles asociaciones con tumores cerebrales y alteraciones mentales en los niños, irritación ocular, otitis crónicas, bronquitis, neumonía, asma, tos crónica, disminución de la capacidad pulmonar, mayor frecuencia de accidente en los niños por quemaduras y caries. Eso es algo que se relaciona poco hoy en día con el tabaquismo y tiene mucho que ver. Y los odontólogos lo manejan mucho eso. El que fuma tiene problemas de caries, problemas dentales, de caída de piezas dentarias, porque actúa también a nivel óseo del diente, ¿no? O sea, en la estructura del diente, generando una debilidad. Y acá en esto, cuando hablamos de un tabaquismo pasivo, de la exposición del humo, también genera caries en los niños, ¿sí? En los adultos hay mayor recurrencia de la ACV, ¿sí? Irritaciones oculares, irritaciones nasales, cáncer de pulmón, asma, enfisema, bronquitis, infarto, angina de pecho, bajo peso al nacer, muerte súbita en lactante. Fíjense que todo lo que venimos hablando de lo que genera en un paciente fumador también está perjudicando a aquel que está expuesto, ¿sí? Y que inhala ese humo de segunda mano. Acá tenemos algunas de, de las imágenes que el Ministerio de Salud en diferentes países ha expuesto del daño directo del cigarrillo. Esto es abortos que se han producido en madres fumadoras. Eh, Acá tenemos el asma en los niños. Esto aumenta un 20 a un 40% el riesgo de padecerlo. ¿Sí? Es altísimo. Y el 30 a 70% de riesgo de sufrir neumonía y bronquitis en los niños. ¿Qué consecuencia para la salud provoca la exposición en los adultos? Estuvimos charlando un poco ahí con la imagen, pero más específico es un 20-30% el riesgo de cáncer de pulmón. Eso es cuando hay exposición en el hogar. En el trabajo aumenta un 20% el riesgo de cáncer de pulmón. Esto está estudiado porque en el trabajo tenés menos horas de exposición, ¿no? Que lo que se hace en un hogar. En un hogar tenemos más horas de exposición, porque el lugar queda contaminado aunque la persona no esté al lado fumando. Aumenta el 20 a 30%
del riesgo de tener enfermedades coronarias. En las mujeres hay más riesgo de cáncer de mama. Fíjense que aumenta un 40% el riesgo de cáncer de mama por estar expuesto al humo de tabaco ajeno. La exposición en las chicas jóvenes es un factor clave de incremento de cáncer de mama en la mujer. Eh, 1 de cada 5 a 10 muertes atribuibles al tabaco son debidas al tabaco pasivo. Este es una imagen que les puse de una de las marcas Camel de cigarrillo, que antes hacía muchos dibujos así de eso, y que hoy en día se ha hecho mucho esto de las imágenes en los paquetes, en las cuales muestran esto que estamos viendo, y sin embargo eso no ha evidenciado que baje. Cuando veamos mañana la sensación van a ver que es más efectivo la ayuda del profesional o de una personal de salud a que deje de fumar, a que todo eso que se hizo a nivel mundial, que fue el, el, el que no fume en lugares cerrados, en exponer los riesgos. La gente sabe que se puede morir del cigarrillo, pero tiene esto en su cerebro que está generando esta dependencia y esta desesperación por fumar, que más allá de que le muestre o que le muestre, si no trabajamos sobre esa droga, muy difícil que deje. El equipo de salud eh, y los ambientes libres de humo, esto como conclusión final, que estamos, así como tenemos un país en el cual no se está encargando bien, digamos, desde la política de salud en el manejo de esto, eh, nos cuesta al equipo de salud también hacer las cosas bien, ¿sí? Está evidenciado que 1 de cada 4 facultades de medicina de nuestro país son libres de humo, cuando tenemos que tener todas las facultades de medicina libres de humo. Los médicos desconocen la restricción de fumar en los hospitales. Verán, no sé si han visto o pueden prestar atención, en el hospital mismo de acá, que están en los pasillos de afuera fumando, y ese humo sube y entra en las ventanas de las internaciones que están del lado del estacionamiento, o fuman ahí cercana a las ventanas, y eso ya contamina, o sea, no es un lugar seguro y estamos hablando de un hospital. El equipo de salud fuma tanto como la población general y fuma en el hospital. Acá hay como un pequeño meme chistoso, ¿no? Que dice, el médico le pregunta a usted, ¿fuma Leticia? Y, y la paciente va protegida porque el mismo médico está fumando. Entonces, ¿cómo podemos abordar eso si desde los profesionales nos cuesta? Esto cuando hablamos que el equipo de salud fuma tanto como la población general, hay estudios de esto, ¿no? Que nos demuestran que cuando vemos el 22% de, de población general que fuma, cuando hablamos de profesionales de salud, se han hecho estadísticas que están entre el 20 y el 22%. Fuman de la misma manera que la población general, lo cual es terrible y tendríamos que tratar de llegar a dar el ejemplo desde los equipos de salud, dejando de fumar para poder brindarle más ayuda, porque el fumador se sabe que no apoya tanto la cesación tabáquica como aquel que no fuma en general, ¿sí? Eh, en otros países no pasa lo mismo. Hay países que sí están como nosotros, pero hay otros que tienen, por ejemplo, un 20% población general y un 6% de fumadores en equipos de salud. Hay una gran diferencia, pero nosotros estamos iguales. El rol del médico es importante, ¿sí? Porque educa, derriba mitos y brinda información de motivación para favorecer a esta cesación. Eh, la evidencia es contundente, el daño que genera por estar expuesto al humo ajeno de tabaco, pues hay que tener mucho en cuenta a los niños y los adultos expuestos al mismo. Eh, y al menos siempre recordar a estos padres a proteger la salud de sus hijos no fumando en el hogar, que muchas veces se pierde esa consejería dentro de las atenciones de los niños. El rol del médico en relación a la protección de los adultos, educar, ligar los síntomas de los pacientes en la consulta con la exposición al humo de tabaco, favorecer la promoción de hogares libres de humo, derribar mitos, brindar esta información constituye una gran motivación para favorecer la cesación y favorecer el empoderamiento, que es el derecho del no fumador.
sea, se reclama, o sea, reclamar ambientes libres de humo en los trabajos, en las oficinas, exigir el cumplimiento de normas vigentes, realmente ayudarlos a que ellos se empoderen, ¿no? Porque, ay, no, no le digo nada para que no se enoje, no, bueno, me banco el humo. Entonces, también educar sobre esto es parte de nuestro rol. ¿Eh? Los ambientes libres de humo constituyen una propuesta extraordinaria, son positivos para todos, fumadores y no fumadores, salvan vida entre los no fumadores, reducen el consumo en los fumadores de un 30%, le hace ahorrar dinero a los empleadores, ayudan a los niños y jóvenes a crecer libres de humo tabaco y constituyen un mensaje eficaz de educación a la sociedad. Los entornos libres de humo normalizan la costumbre de no fumar, es decir, que los jóvenes dejan de considerar fumar una parte normal del proceso de crecimiento y los fumadores se sienten alentados a dejar de fumar o fumar menos. Eso realmente es algo que tiene una llegada muy importante. ¿Por qué ambiente 100% libre de humo y no áreas para fumadores, como muchas veces se ha planteado? Porque solo los ambientes 100% libre de humo se garantiza la protección de la salud de los no fumadores, por esto que yo ya le estuve explicando. No existe sistema de ventilación posible que elimine por completo el humo de tabaco y sus sustancias cancerígenas y tóxicas. No alcanza con ventanas ni corrientes de aire, no alcanza con la separación de una puerta, una habitación contigua, huecos, heladeras, pasillos. El humo se difunde de un lado a otro por las bocas de aire. Los extractores purificadores son ineficaces. ¿Sí? Además, solo los ambientes 100% libres de humo cambian la aceptabilidad social, reducen el consumo de cigarrillos en los fumadores, como dijimos, genera, bueno, un fuerte impacto en las conductas del adolescente y los jóvenes, el cumplimiento de la norma es más elevado. Así que bueno, les dejo este mensaje que se puede dejar de fumar y que vamos a hablar mañana sobre cómo vamos a ayudar al paciente a dejar de fumar, ¿sí? O sea, vamos a hablar mañana específicamente de cómo hacer una cesación tabáquica, un tratamiento frente a esta enfermedad. Así que bueno, muchas gracias por su atención a todos, chicos, y bueno, nada, dejamos un ratito por si quieren preguntar algo, o hay algo que también, nada, abro sus inquietudes a si hay algo que quieran ustedes que mañana charlemos para que yo lo ponga a la charla y algo que les interesaría hablar sobre el tema. Mm, A ver, alguien que me hable para saber que están ahí. Sí, profe, estamos acá. De mi parte, ninguna consulta ni pregunta. Se entendió todo, gracias. Bien, De mi parte bueno, tampoco, profe. Gracias. bueno, gracias por contestar, porque uno está de este lado y no sabe quién está ahí atento o no. Y la idea de esto los seminarios son para ustedes, para que aprovechen el momento, para que se evacúen las dudas, para explicar un poquito más de lo que pueden encontrar en las bibliografías. Sí, profe, muchas gracias, muy claro todo. Bueno, y nos vemos mañana, ¿eh? Mañana a las 8